Muy buenas a todos. Hoy tengo la fortuna de tener a dos grandes referentes para mí. Los dos han sido profesores míos, Néstor en Regenera, en el máster de PNI que hice de Regenera, y Carlos en la Academia Osana, Osana Salud Academy, donde recicla muchísima información, actualiza sobre la psiconeuroinmunología y su aplicación clínica. Y hoy tengo la fortuna, y todos tenemos la fortuna, de tenerlos aquí a los dos para hablarnos de endometriosis, que es una disfunción, una situación en la salud de la mujer que se da en más de lo que nos gustaría, pero que hay abordajes y nuevas visiones que abren muchas nuevas formas de abordar el tratamiento, la intervención y de dar herramientas para que se pueda mejorar mucho toda su clínica. Así que nada, vamos sin más dilación con Néstor y Carlos. Pues oye, como os decía a todos, ya estamos aquí con Néstor y con Carlos. Un placer saludaros en persona. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Saludos, ¿qué tal? Saludos, muy Encantados bien. de estar aquí. Bueno, Súper genial. encantados de estar por aquí. Pues lo que decíamos, ¿no? Ellos, aparte pues de ser ya unas referencias muy importantes en la psiconeuroinmunoendocrinología y de tener pues una amplia experiencia en el trabajo de la endometriosis, pues la idea de estar esta sesión con ellos es que con dos grandes expertos que nos puedan pues acercar un poquito a ¿no? A esta situación, de dónde puede llegar a desarrollarse, cuáles son los factores desencadenantes, qué es exactamente, y iremos viendo durante la sesión todo ello. Así que, no sé, si quieres, Carlos, podemos empezar contigo. ¿Qué es exactamente para que la gente, porque muchas veces, o sea, escuchamos esa palabra o escuchan esa palabra y es como que, uy, ¿esto qué es? ¿Qué es la endometriosis? Ostras, pues en realidad estaríamos hablando de un trastorno proliferativo, que si tuviéramos que decir qué es proliferación, al final es crecimiento, ¿no? Es el crecimiento anómalo de tejidos que tienen que ver con, en este caso, sobre todo, con receptores de estrógenos. O dicho de otra manera, esas células que tienen receptores estrogénicos, que sabemos que son las hormonas predominantes para la mujer, crecen descontroladamente. Este es uno de los factores más importantes, ¿no? Este contexto estrogénico, pero bueno, se juntan muchas cosas, ¿no? Como decimos en la endometriosis, y es una enfermedad que se diagnostica muy tarde, porque normalmente las mujeres llegan pues con mucho dolor, mucho tiempo, hasta que se empiezan a hacer estudios, y ahí la pericia, porque además es muy examinador o ginecólogo dependiente, el diagnóstico de la endometriosis. A veces con la ecografía no se puede ver del todo, dependiendo de dónde se localicen este tipo de proliferaciones, pues evidentemente hace que haya un sufrimiento, pues bueno, muy alargado, ¿no? Pero al final, para que la gente lo entienda, quien no esté familiarizado, porque a lo mejor hay muchas mujeres que nos están escuchando que ya tienen endometriosis y lo conocen mejor que nosotros por vivencia propia, pero quien no lo conozca, o las mujeres que no lo conozcan, incluso puedan tener dolor menstrual, síndrome premenstrual, dolor relacionado con su ciclo. Claro, No, eso no. te iba a comentar, Carlos. O sea, una mujer en su etapa menstrual que tenga mucho síndrome premenstrual, muchos dolores justo, ¿no? En esos momentos antes de menstruar y demás, a veces puede llegar a relacionarse, ¿no? O sea, hablamos de cosas diferentes. Realmente es importante entender que podemos tener, como bien dices, síndrome premenstrual, dolor durante el sangrado, que sería la dismenorrea, y no tener endometriosis, y esto puede ser muy abrupto, pueden tener un dolor muy, muy importante y no tener proliferaciones de tejido que crece anormalmente, ¿no? Creando cicatrices en determinadas estructuras que pueden estar locales, ¿no? El saco de Douglas, el endometrio, luego si quieres hablamos, ¿no? De todas estas partes también con esto. O puede ser que además ese dolor, que es tan abrupto, además se asocie a este tipo de crecimientos de tejido. Por tanto, no estamos hablando de cosas diferentes. Lo que es verdad es que el dolor no tiene por qué estar relacionado, evidentemente, con la endometriosis, por tanto que nadie se tiene que alarmar más de la cuenta, pero valdría la pena sí decirle a todas las mujeres que tienen dolor muy abrupto y no se ha conseguido descartar del todo, vale la pena que acudan a profesionales expertos, en este caso de la ginecología, para que se descarte, porque el abordaje, como hablaremos hoy, en nuestra opinión, sobre todo, difiere un poquito del abordaje desde el punto de vista, sobre todo, integrativo, que luego veremos que el abordaje farmacológico o el abordaje médico siempre suele ser el mismo, ¿no?
¿Y cuáles serían las condiciones para que realmente se diagnostique que efectivamente hay un proceso de endometriosis? Realmente hay a nivel médico la endometriosis, esos focos proliferativos, vamos a decirlo así, tejido que crece normalmente, puede estar en diferentes zonas. Ya hablemos de endometriosis superficial, endometriosis más profunda, se afecta solo a los órganos urogenitales, como por ejemplo pues, el endometrio o los ovarios, ¿no? O afecta a estructuras más profundas o más alejadas, como por ejemplo incluso invade, ¿no? A nivel peritoneal, invade tejido intestinal, digestivo. Entonces, la condición al final el diagnóstico tiene que ser puramente de imagen, ¿no? De encontrar estructuras compatibles, imágenes compatibles, sugestivas, bien sea en ecografía o bien sea en resonancia magnética, que dices, ostras, este tejido en esta zona entre el útero y, perdón, entre el útero y, por ejemplo, la vejiga, ¿no? Esta zona del saco de Douglas, y digo, hostia, no cuadra tener este tejido aquí. Entonces, normalmente incluso se habla de sospecha de endometriosis, es sutil muchas veces el diagnóstico, incluso a veces, por desgracia, solo se acaba confirmando cuando se hace una cirugía, ¿no? Una laparoscopia para ver exactamente, ostras, pues si tenías varios focos o incluso, por desgracia, cuando hemos intentado limpiar, quiere decir evidentemente ginecología o cirugía, ostras, nos hemos encontrado más focos de los que realmente pues, esperábamos encontrar, ¿no? Obviamente que para que la gente lo entienda, todos esos focos están configurados por diferentes tipos de células que tienen esos receptores estrogénicos y que en cada ciclo o en diferentes momentos del ciclo sufren muchísima más inflamación, ¿no? Y un contexto mucho más proxidativo, que del que Néstor nos hablará mucho más en detalle, seguramente mejor que yo, y evidentemente eso hace que la mujer tenga muchísimo más dolor que seguramente una mujer que no tiene esos focos proliferativos, ¿no? Muy bien, muy bien. Pues genial, creo que nos queda una descripción gráfica bastante cercana a poder tener más información. Bien, respecto... Al Dime, final, dime. Edgar, perdona, no, al final, ¿qué es lo que normalmente encuentras? ¿No? Encuentras que son mujeres que tienen un dolor, aunque no siempre, o sea, no siempre es así, o sea, hay gente que está diagnosticada de endometriosis y el dolor no es tan elevado, pero un dolor bastante elevado, un sangrado menstrual abundante, a veces dolor en las relaciones sexuales, problemas con muchas veces muchas mujeres asociados a problemas de fertilidad. Y entonces, claro, todo esto es lo que sí que nos puede hacer plantear ostras, que sí, que ese tejido que es sensible a estos cambios menstruales que ya normalmente tenemos, pues claro, como es un tejido que se expande, pues acaba generando contextos inflamatorios potentes, ¿no? Que las mujeres van viendo que este dolor va avanzando y lo que antes solucionaban con un ibuprofeno y no se planteaban nada, cada vez cuesta más, ¿no? Entonces, es en estos casos donde nos planteamos, ¿hay algo más? ¿Hay algún tejido que está proliferando? Y sobre todo, que es lo que vamos a hablar aquí, ¿qué más podemos hacer? ¿No? Que no sé si queréis, porque básicamente todo esto bien, explicamos un poco. Bueno, Carlos y yo hemos trabajado mucho tiempo juntos Ajá. y Carlos es uno de sus temas más tops son las hormonas sexuales y es algo que hablábamos bastante. Y justamente comentando casos, lo que veíamos era que el abordaje de la endometriosis es un caso muy paradigmático de cómo algo que hace sufrir mucho y que se conocen mejor que antes los mecanismos de acción, se siguen abordando de una manera simplista, reducida, en algunos casos demasiado agresiva y que no tiene en cuenta a la propia persona, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Tú tienes esto, ¿no? Tienes sangrado excesivo, mucho dolor, problemas de fertilidad, problemas en las relaciones sexuales y ¿qué es lo que como muy bien ha explicado Carlos, lo que está pasando aquí es que hay un tejido que es sensible a los estrógenos que está proliferando, pues ¿qué hace? Normalmente te dan pastillas anticonceptivas, barren la casa y ponen la suciedad debajo de la alfombra, hacen Bien. una castración química. ¿Qué es lo que nosotros sabemos? Que detrás de la endometriosis es verdad que hay una situación donde, por varias razones que si queréis podemos hablar, aunque son un poquito más técnicas, este tejido se expande y si a esto se le asocia que hay una mala regulación de la eliminación de los estrógenos,
pues es uno de los mecanismos de acción que están asociados, pero es uno de ellos, ¿no? Ya. ¿Qué sabemos ahora? Que para que un tejido prolifere tiene que haber una actividad metabólica determinada. Ujú. Y nosotros, y esto es muy emocionante, y cada vez hay más estudios al respecto, eh, que antes revisábamos, Carlos me pasaba unos cuantos estudios, tío, para tener unos cuantos ahí, digo, joder, es que es, bueno, ya hablaremos si hace falta, pero también que hay un contexto inflamatorio y que hay un cambio local inmunitario, las células inmunitarias que están en ese lugar, que estaban intentando luchar contra ese tejido y que en un primer momento es una respuesta necesaria y óptima, cuando se perpetúa esta situación, Ujú. se acaba girando en nuestra contra, ¿no? Entonces, Sí, porque casi siempre viene mucho todo enfocado al desorden hormonal, ¿no? Yo eso cuando es. os he escuchado hablar del inmunometabolismo, ¿no? El estudio más profundo de ese efecto Warburg, ¿no? En todo ese tejido, ¿no? Y la capacidad de poder hackear con nuestros hábitos y nuestra alimentación, en este caso, de la mujer, cómo se puede, pues, los diferentes mecanismos de acción donde se había asociado mucho, oye, pues o un déficit de progesterona o mala gestión de estrógenos y tal, cómo se abre una nueva, vamos, un nuevo mundo a un abordaje terapéutico diferente, ¿no? Esto es flipante, tío. O sea, es súper emocionante y más emocionante es cuando lo abordas en personas y os podríamos decir pues, que para nosotros fue sorprendente porque partimos de algo que, lógicamente, son tipo de intervenciones que no tienen efectos secundarios, que tienen plausibilidad biológica, pero que no se están aplicando en endometriosis, ¿no? Entonces Ya. nosotros también empezamos ahí y decimos, bueno, vamos a ver, ¿no? Y así de transparentes fuimos. Hostia, cuando las mujeres vienen, o sea, el otro día, una de la primera edición de un programa de endometriosis que hicimos, me escribió para decir que se había quedado embarazada por causa naturalmente y para darnos las gracias por eso. Ah, entonces, Qué bueno. es súper, es muy emocionante, la verdad, sí, sí. Yo creo que hubo un punto, ¿no? diferencial. Leíamos muchas publicaciones acerca de las causas, ¿no? De la endometriosis, y todas las causas son válidas, ¿no? Una de las causas primarias es la menstruación retrógrada, ¿no? Pero luego confirmamos, ¿no? Que Ya. la obstrucción al flujo, ¿no? Y al sangrado que puede invadir las trompas no siempre Podríamos cuadra explicar un con poquito, endometriosis. Carlos, perdona, Sí, podríamos explicar qué es la sí, menstruación retrógrada para, ¿no? sí, Ubicarlo un poco más. sí, sí. Sí, incluso nos podemos remontar un poquito más atrás y decir, oye, ¿qué causas hoy son plausibles a nivel de endometriosis aceptadas a nivel médico? Una es esta menstruación retrógrada, que básicamente la gente tiene que entender que es una obstrucción, un bloqueo a la salida, ¿no? del sangrado desde el endometrio, que hace que el propio sangrado menstrual retroceda, invada las trompas, invada tejidos, pues evidentemente, por ejemplo, como los ovarios, que acaba haciendo el sistema inmunitario ahí, la policía de nuestro organismo. No entiende que esto esté ocurriendo y esta teoría se basa en que se genera un contexto autoinflamatorio constante que evidentemente genera pues, focos endometriósicos. Pero luego encuentras que esta teoría no explica la invasión de otros tejidos, ¿no? Por ejemplo, intestinales, y no todas las mujeres que tienen menstruación retrógrada confirmada y diagnosticada tienen endometriosis. Por tanto, esta teoría, a pesar de que está aceptada, dices, ostras, pero no explica todos los tipos de endometriosis. Luego hay dos causas más que son un poquito quizá más complejas para la población general, pero que son sencillas a lo mejor de explicar de una forma muy pues eso, ligera, que es que células endometriósicas, por decirlo así, células del endometrio, migran, se van, como si se tratara por el sistema linfático por una autopista, se van y campan a sus anchas en otras partes del organismo. Se quedan ahí y como la mujer va generando pues eso, ¿no? Ciclos en los cuales suben más los estrógenos, los drenan, los vamos eliminando y luego veremos que hay una serie de estrógenos o de metabolitos de los estrógenos que no se eliminan del todo bien, ¿Ah? pues esos metabolitos van a un tejido que además no está demasiado preparado para limpiar ese proceso, tienen células que se habían ido del endometrio y se han focalizado y se han, por decirlo así, han campado, ¿no? Han acampado, mejor dicho, en otro tejido como puede ser el intestino y tenemos ahí focos de endometriosis fuera de lo que sería el tejido urogenital. Esto es
plausible y además explicaría, ¿no?, la invasión de otros tejidos. Y luego otra causa que es muy parecida es que células de la médula ósea migran y se transforman en células del endometrio, pero en otras zonas que no son propiamente el endometrio o los órganos urogenitales. Pero esto asociado también a cambios en los receptores de las hormonas, que también está bastante, el receptor de estrógenos beta, el receptor de estrógenos 2 en el endometrio, pero todo esto siguen siendo causas, pero no son mecanismos de acción concretos, solo son causas para las cuales, como bien decía Néstor, bienvenida sea la cirugía, ¿eh? Menos mal que la tenemos para limpiar determinados procesos, que al final, oye, tienes un endometrioma, un quiste en el endometrio, que son 8 centímetros de quiste, seguramente hay que quitarlo, no hay alternativa. Pero para todos los otros casos donde no les estamos ofreciendo nada más porque la evidencia científica no hay una revisión sistemática, ostras, podemos hacer más cosas. Y ahí, y lo único para enrollarme, vino a raíz de leer, ¿no?, sobre todo invadido por estar cerca de Néstor con todo lo que tiene que ver con el metabolismo, por lo que le comenté un día, digo, ostras, no estamos empleando las herramientas que tenemos para el metabolismo y estamos haciendo lo mismo que hacemos en una dismenorrea o en un síndrome premenstrual y no estamos teniendo en cuenta el factor clave que hace que estas células crezcan alocadamente, que tienen que ver con el aprovechamiento de una comida muy concreta, que luego veremos cuál es. Pues sí, yo creo que es algo que cambia mucho la perspectiva y también al final el empoderamiento que muchas mujeres quieren tener y no solo palomitas para todas, ¿no? O sea, y volver ¿no?, a recurrir constantemente al mismo método farmacológico y tal, cuando hay toda una otra línea de actuación y que a muchas les apetece, pues seguro, profundizar, ¿no?, y coger más la sartén por el mango. Entonces, si queréis entramos de lleno en esa parte, ¿no?, de ese inmunometabolismo, de cómo, ¿no?, cómo es este mecanismo de acción y cómo podemos explicarlo a la sociedad. Sí, al final es fácil y yo creo que es bonito por lo fácil que es, ¿vale? Entonces, como decía Carlos, tú tienes la causa y luego tiene que haber un mecanismo que apoye la proliferación de un tejido. Para que un tejido prolifere, tiene que ocurrir que metabólicamente reserve los ladrillos que necesitamos para construir nuevas células que se utilicen justamente como biomasa, es decir, para producir nuevas células y no se utilicen para producir energía. ¿Vale? Esto es algo que ya hace mucho tiempo definió justamente Otto Warburg y que ahora está volviendo a reestudiarse y reimplantarse en los abordajes de muchos casos, de muchas disfunciones diferentes. Entonces, ¿qué es lo que vemos? ¿Qué hacen este tipo de células? Lo que hacen es, número uno, utilizan el azúcar, la glucosa que consumimos para obtener energía sin necesidad de oxígeno, porque eso, aunque aporta menos energía, secuestra mucho menos ladrillos y ahora ya tenemos los ladrillos para que esto prolifere. Por lo tanto, si yo lo que quiero es impedir esa proliferación, si yo actúo sobre la ingesta o la disposición de este sustrato energético, voy a estar modulando directamente este crecimiento. Pero es que esto además hace varias cosas más. Sabemos que alrededor de estas células que proliferan, hay un sistema inmunitario que está disfuncional. Es otra de las cosas típicas que vemos con la endometriosis, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es que, y esto es justamente el inmunometabolismo, y luego el tercer punto que, si quieres, que es la autofagia, lo que lo cuente Carlos, que ahí entrarás tú mucho más, Edgar. Entonces, lo que estamos viendo es que las células inmunitarias también responden de una manera más alarmante o más tolerogénica en función del tipo de sustrato energético que están utilizando, ¿no? Entonces, en ciertos momentos donde lo que hay es una respuesta alarmante, pero constante y no aguda, cuando nosotros actuamos sobre el tejido endometrial mediante el cambio de uso de glucosa y el uso más de grasa como sustrato energético principal, frenando esta proliferación, también estamos actuando sobre las células que rodean a ese tejido
calmándolo para que hagan una respuesta menos alarmante. Y esto, que a lo mejor me ha quedado un poco técnico, es flipante. O sea, lo que estamos diciendo y está revolucionando la inmunología en estos momentos es que desde la alimentación podemos ayudar o tener una influencia sobre el tipo de respuesta inmunitaria que se está llevando a cabo. Y esto es muy heavy, porque es algo muy simple y que cambia desde la inmunosupresión, que es lo que se ha hecho hasta el momento, a la inmunomodulación selectiva. Y esto es brutal. Y el hecho de que lo podamos hacer con una intervención que tiene 0 efectos secundarios, que además está revolucionando y cada vez hay más papers al respecto, y que permite abrir ventanas a mujeres que simplemente están padeciendo dolores importantísimos, que están tomando unas hormonas, unos disruptores endocrinos, o sea, unas hormonas anticonceptivas que tienen profundos efectos secundarios, y que consigamos por fin un abordaje más amplio es brutal. Y además hay una tercera situación, que esto lo hablamos mucho con Carlos, que es cómo funciona esta renovación fisiológica del tejido. ¿Vale? Bien, disculpa que interrumpa la charla tan interesante que estamos teniendo, pero para no alargar tanto este capítulo, vamos a dividirlo en 2 partes, así que en el próximo capítulo tendremos toda la información que falta por ver tan interesante sobre los que nos tienen que seguir contando sobre la endometriosis, Néstor y Carlos. Venga, hasta el próximo capítulo. Cada domingo estaré contigo de nuevo para ofrecerte un nuevo capítulo de nuestro podcast Ayuners. Si quieres apoyar este podcast y ayudarnos a crear más contenido como este, nos ayudaría muchísimo que nos dejes una reseña de 5 estrellas en iTunes, Spotify, iVoox o donde quiera que nos escuches.